Em, yo voy a hacer la primera crítica a este gobierno. Por supuesto que lo apoyo en todo lo bueno que está haciendo. Yo considero que lo que estaba haciendo, lo que empezó a hacer, es algo que es indispensable. Acá tenemos que apretarnos el cinturón todos, todo eso está bien. Pero había algo que estaba tapando el gobierno este. Y, y cuando salió a la luz me empecé a preocupar. Resulta que él esos fondos que quiere reunir a través de las franquicias tributarias, todos los fondos que empieza a recolectar, que son miles de millones, iban a ir a las 10 familias más ricas, no a todo el empresariado, porque hay emprendedores, está la microempresa, la mediana empresa, y, y no nos veamos la suerte entre gitanos. Eso es algo que no es recomendable y no es recomendado por el sistema de libre mercado, por el capitalismo. Eso no es parte del capitalismo. Eh, Acá el problema que tenemos es que estaban ocultando muchas cosas, algunas cosas. Querían hacerla así entre cuatro paredes como la hacían antes y no transparentemente. Y bueno, y acá hay alguien que sí, en todo esto, alguien me sorprendió gratamente. El señor, que yo tenía una imagen bien distorsionada de él, porque lo trataban como populista todo. Yo nunca lo traté de populista, pero escuchaba eso, escuchaba. Entonces uno se empieza, hay un dicho que dice, miente, miente que algo queda. Y a mí sí, yo tenía una desconfianza un poco con Parisi, porque también dijo algunas imprecisiones en un momento. Pero esto es más que una imprecisión. Esto era una forma de actuar desde siempre, desde que empezó la derecha, eh, enriquecer a las 10 familias más ricas. Es una especie de mafia, digámoslo así abiertamente, es una especie de mafia. Porque eso no es recomendado en el sistema de libre mercado. Para que crezca el país hay que hacer crecer a todos los empresarios, a todos los empresarios. Entonces ahí todo se va a multiplicar, va a haber competencia, todo va a ir bien. Así se desarrolla realmente y así se solucionan los problemas. Si no, por eso que se estaban tirando como para 25 años después la solución, o que las primeras soluciones iban a llegar recién después de que terminara su periodo. Entonces eso me empezó a oler mal. Pero Parisi tiene los votos que le faltan. Él tiene los votos que le faltaban a la derecha. Pero Parisi condicionó esos votos. Y una de las cosas que dijo, que no podían recibir esos dineros las 10 familias más ricas de Chile. Ya basta de cuestiones. Y eso fue grato para mí porque significa que va a cambiar una cosa que es una inmoralidad que se venía ya, que era costumbre en Chile, de que la derecha hacía todos los arreglos económicos entre cuatro paredes, maquillaba todas las cosas después y por eso que en Chile salían cifras que el país crecía, pero no crecían, a la gente no le llegaba nada, pues. Es muy parecido a lo que al gobierno de Boris, o sea, con las fundaciones.
Entonces, ese es el problema de los políticos, que son tan rementirosos. Todo lo que dicen son mentiras. Todo lo que dicen. Fíjense que partamos por la izquierda. La izquierda promueve un Estado grande, pero entrega un Estado totalmente empobrecido. En el recurso humano, empobrecido en todos los ámbitos. Lleno de corrupción, un sistema totalmente... las instituciones, las instituciones estaban totalmente, y hay que reconocer de que este país, si bien no se puede decir técnicamente que está quebrado, pero están quebrados todos los ministerios. Todos los ministerios están quebrados, están funcionando mal, partiendo por la salud. La salud, creo que están juntando recursos para pagar hasta septiembre, para recuperar algunos problemas. No tienen plata ni para pagarle a los médicos. Y eso está en aquí se debate, saltó eso. Entonces, la buena noticia es que están tratando de hacer un mea culpa, y para tener un poco más de fair play. De hecho, Giorgio Jackson reconoció su soberbia y su egolatría y todo eso. No sé si la gente se lo irá a creer, pero él cumplió lo que tenía que hacer, y si está convencido de que se dio cuenta de su problema, está bien. Yo creo que acá eso es como una catarsis. Y lo otro, que si la derecha ya deja de trabajar siempre con el mismo grupito chiquitito, y empieza a trabajar como lo hizo el Lago, con todos los empresarios y todos los emprendedores, esto se va a hacer más competitivo, y vamos a terminar con tanto monopolio y colusiones. No sé, ojalá que esto no sea algo más para la tele como siempre es, pero la esperanza nunca se pierde. Pero si empezamos a cambiar ese paradigma, ya vamos a solucionar el problema porque ese es el problema que le quedaba a la derecha. El problema que le quedaba. La concentración del poder. Eso es lo que está mal, la concentración del poder en Chile. Ahora, me alegra que haya empezado bien esto, y me sorprendió gratamente el señor Parisi. Es probable que de repente vote por el partido de la gente en la próxima elección. Es probable, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Hay que ver cuánto de verdad tienen todas las cosas que se dicen y se hacen. Pero ahora, creo que va a empezar a usar el sistema que tiene el sistema de las bencinas, los fondos para pedir un préstamo, pero yo no creo que sea muy recomendable eso. Me gustó más lo que hizo, mejor que la gente pagara en el momento acá. Que tomamos el vaso amargo, nos tomamos el remedio amargo, nos tomamos la leche en magnesia, y después vamos a estar más tranquilos. O sea, dejémonos de estar tirando deudas para adelante y para adelante. No, enfrentemos las cosas bien. Los que sí, pero hay una cosa que también me gustó algo, pero que no estoy conforme con todo eso, es que ya detuvieron a 10 de los que estaban dando licencias médicas. 10 médicos y otras personas más que estaban metidos en el asunto.
Pero yo creo que también lo que hizo Boris, decir, esta semana solucionamos todo eso, y resulta que después apareció y nunca pasó nada con eso, y después se supo que le habían dado clases de ética al 2% de todos los infractores, y los demás todos salieron como sobreseídos. Esa cuestión es un arreglo que no se lo creen ni ellos mismos, po. Si quieren que nosotros podamos tener más confianza en la política, en primer lugar tiene que solucionarse el problema en la justicia. Yo les voy a decir qué es lo que es justicia. Voy a dar un ejemplo de justicia porque acá no, el chileno no tiene pelota idea de lo que es justicia. Justicia es, por ejemplo, que toda esa gente que se fue de vacaciones con licencia falsa, si pescaron a los médicos, ahora hay que pescar a los infractores, a los que andaban de vacaciones por ahí por, por Brasil, ¿ah? A esos hay que detenerlo, en un tiempo en una prisión preventiva o arresto domiciliario, no, en una detención preventiva, y las propiedades que tengan ellos, todas las personas que salieron, estaban metidas en el queso, las propiedades, toda propiedad que tengan, sin aviso, expropiarla. Los funcionarios públicos, todas las propiedades, expropiarlas. Y empezar a investigar también hasta el último si es que acaso traspasan la propiedad de una manera fraudulenta a un amigo o algún familiar por ahí para salvar. No, eso también se puede perseguir. Se expropia eso, todo ese dinero se aporta a la salud de nuevo y se indemniza a las personas que murieron esperando salud. Pero se indemniza no a las personas, a los familiares de las personas. Y lo demás es para la gente que necesita salud, que puso plata para su salud, y que no tenía idea que los otros andaban de vacaciones con la plata de ellos. Entonces, eso es lo mínimo para que recién estemos hablando de justicia. Y lo que sobra de las casas de ellos, si sobra algo de las casas expropiadas, rematadas, se les devuelve. Listo. Solucionado el problema. Eso es justicia. Eso es justicia. Acá en Chile estamos, pero lejos de saber, de tener un concepto real de la justicia. Somos todas las cosas así, como blandengue, somos como gelatinosos para hacer las cosas. No, acá las cosas tienen que ser lo que es, y lo que no es, no es. Punto. Eso se necesita en la justicia. Y además, penalicemos las leyes, pues, si no. Ahora, el otro también error, el mismo error que cometió Bachelet cuando hizo la famosa reforma educacional, y ahora tenemos una crisis en todos los colegios. Lo mismo estaba haciendo estaba empezando ya como a normalizar un poco el asunto de la delincuencia. No podemos relajarnos. Yo creo que si bien se ha bajado muy poquitito la delincuencia, digo poquitito porque han habido hartos crímenes, han habido secuestros, han dejado bolsas con los cadáveres en la puerta de la casa de una alcaldesa, en una bolsa nylon y una caja. Un alumno que fue a cuchillar a la inspectora del colegio. Entonces, acá no estamos con solucionados problemas de la delincuencia. Yo creo que bajó la delincuencia y no es por mérito ni de Boris ni de Kast. Acá bajó la delincuencia en parte porque la señorita Dulce Delcy
que quedó en Venezuela ahora eh, es un poco más criteriosa que Nicolás Maduro. Es más normal. Nicolás Maduro es un demonio ese gallo. No sé si es un demonio o un endemoniado, yo diría que es un endemoniado. Ese gallo está endemoniado. Ese gallo lucha por hacerle daño a la gente. Eh, para mí ese gallo está endemoniado. Pero está muy mal. Y la dulce del sí, claro. Ahora, Kass, deje de preocuparse tanto de la frontera. La frontera con Bolivia es la zanja. Y eso nomás. Una zanja bien profunda. Entonces ahí va a pasar que pueden pasar matute, pero no van a pasar vehículos fácilmente. Ahí va a ser difícil robar tanto vehículo como antes era, que llegaban y pasaban y venían y volvían. Porque esos son los que nos roban los vehículos a nosotros. Y los blanquean. Hasta las autoridades los blanquean. Entonces eso hay que pararlo. Y lo otro que también tenemos que detener es no, lo otro, la inmigración ilegal. La inmigración ilegal va a seguir llegando, pero no va a ser un problema grave porque estando la dulce, primero, porque ya no está la fábrica de delincuentes que tenía Nicolás Maduro, que los exportaba gratis para estos países, sino que va a ser posible descargar a los venezolanos, o sea, que nos reciban los venezolanos en Venezuela cuando tengamos más dinero, porque no podemos hacer eso ahora, pero podemos repatriar a los venezolanos, pero esperemos un poco porque a lo mejor muchos van a volver solos. Una vez que vean que volvió la democracia, muchos van a volver solos, van a querer volver a su país. Y como está la dulce Delcy, a los mandingas que hay que devolverlos, expulsarlos, yo creo que la señorita Dulce Delcy es probable que tenga una reacción distinta a la de Nicolás Maduro y reciba los aviones y reciba a los compatriotas. Se puede llegar a acuerdo por lo menos, que no se podía con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, en primer lugar, ni siquiera era presidente, que sea el gobierno de Maduro, que el presidente Maduro nunca ha sido presidente, se tocó. Siempre ha sido un tirano, pasó de tirano a un fraudulento. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y ahí podríamos tener un futuro un poquitito más promisorio y saliendo de a poco. Yo espero que unos 6 años más o 7, 6 o 7 años más, nosotros ya estemos más cerca a lo que éramos el país en la época de la concertación, hasta donde nos dejó el señor Ricardo Lagos, para después seguir avanzando al desarrollo a futuro. Pero para avanzar al desarrollo ya tendríamos que esperar unos 7 años más. Ya serían 13 años más sería eso, pero por lo menos volver al estado económico que teníamos, con un 4% de crecimiento, 5, una cosa así. Ya estaríamos más relajados. El problema de la guerra de Israel con Irán, yo creo que parece que tiene para rato, esa cuestión no. Hay heridas abiertas desde muchas traiciones, muchas veces Estados Unidos traicionó a esos países. De hecho, lo que yo no sabía es que Irán
tuvo un gobierno democrático y estaban pero felices. Fue la mejor época de Irán. Y, y el presidente, el gobierno norteamericano, terminó con eso y puso a un sucesor. Y de ahí se perdió, como siempre se equivocan, se creen dioses, se equivocan. Y ahí salió un tirano, no sé si el que mataron o fue otro, anterior. Pero desde ahí que perdieron lo que tenían, la democracia. Eso yo no lo sabía, pero en internet y en el sistema de televisión ahora tiene un montón de cosas, de canales distintos donde pasan documentales de distintos países y a uno lo va informando de un montón de cosas. También me he informado de las mentiras que dicen los iraníes y las mentiras de Trump y de Netanyahu. Oye, qué gente más buena para mentir. Dicen todo lo contrario. Trump dice que eliminaron ya, no tienen ejército prácticamente. Irán, y resulta que le empiezan a bombardear los los barcos de ellos. Entonces hay tanta mentira, ahí no se puede creer nada, no hay nada que se pueda entender. Es imposible entender si uno se pone a buscar los canales de sobre los relatores de la guerra. No vas a saber nunca cuál es la verdad. Todos te dicen una historia totalmente distinta. Trump llegó a decir, se contradijo él mismo, se nota que está mintiendo, porque dijo, no, si ya perdió la guerra, dijo, lo que pasa es que no se quiere rendir. Ya perdió la guerra, pero no se quiere rendir. Y también estaban celebrando los iraníes, no sé qué celebraban, pero se parecen un poco a los políticos, bueno, que son políticos. Pero los políticos promovían ese sistema que en las elecciones ganan todos. Todos buscan el punto de vista donde se ve mejor la cosa hasta que al final salen todos ganando. Geografía de la realidad.